nos dábamos cuenta que teníamos mucho trabajo en la ruta 12, poco trabajo en la ruta 14 y mucho desafío, sobre todo por la naturalización que había en relación al consumo de alcohol. Eso lo explicamos con muchísima claridad año 2020. En ese año 2020 también aparecían muy pocos casos de ludopatía, Mm. de los juegos de azar. Así que hoy es un Es- boom. y hoy es un boom. Nosotros en ese primer informe creo que no pasábamos los 5 casos de pedidos de ayuda. Y obviamente que hoy también, así como dijimos la realidad en el año 2020 en ese primer informe, ahí tenemos, también lo vamos a hacer ahora. Y sobre todo el informe tiene que ver con que yo asumí el 3 de abril y me tocó hacer la presentación del presupuesto el 1 de septiembre, así Claro. que el informe de gestión tiene que ver con desde el 3 de abril hasta fines de agosto. Y los números que a nosotros nos han dado, que las 6.745 atenciones, tienen que ver precisamente con un fuerte incremento en el consumo de la cocaína. A partir de ahí, obviamente que se pueden fraccionar los porcentajes en sustancias ilícitas o lícitas, en este caso el alcohol y Mm. el tabaco son lícitas, y el alcohol obviamente que sigue siendo un gran problema para nosotros, pero con preocupación mismo el aumento del consumo de cocaína, por eso lo manifestamos. Sobre todo porque es una sustancia que no es barata al acceso, No, según lo que dicen. no totalmente, Karina, pero ahí también hay que hacer una mención que obviamente que muchas veces en el caso que también venimos anunciando desde hace algún tiempo atrás, que nuestros informes nos hacen trabajar fuertemente en la prevención en la zona norte del aumento del consumo de pedra, y precisamente la pedra también está Claro. dentro de ese porcentaje de cocaína, porque obviamente para fabricar la pedra lo que se hace es trabajar con el residuo de la cocaína, o sea, es una droga de muy baja calidad, O sea, lo más es lo bajo de lo bajo más de lo bajo. más bajo, y también tiene que ver con el costo. Si bien obviamente cuando hablamos de cocaína estamos hablando de un valor, pero cuando hablamos de la pedra estamos hablando de un Claro, un valor muy porcentaje. ínfimo, Claro. y ese valor lastimosamente permite que mucha gente pueda acceder, pero ese acceder implica a que la sustancia tiene tan poca duración en su efecto que hace que mucha gente tenga que comprar varias dosis de pedra Mantener el para efecto. mantener exactamente. Entonces, es una batalla dura que a nosotros nos está tocando. Recuerdo que una de las primeras palabras que en su momento el gobernador Pasalacua me manifestó, a los pocos minutos de haber asumido, porque después de asumir me dijo que quería tener una reunión conmigo nuevamente, y me dice: sé que la mochila que te pones es extremadamente pesada, pero bueno, una de las cosas que nosotros buscamos es hablar con mucha claridad, porque esto también hay que hablarlo, o sea, tiene que dejar de ser un tema tabú, y la realidad es la realidad, o Sí, sobre sea, todo porque afecta a muchos ciudadanos, de y todas las edades. Y de todas las clases sociales También. también. bueno, ahí quiero hacer, me dejan así como muy servida. Servido. Creo que ese es el punto. Ha sido un tema tabú donde muchas veces la gente ha dicho: no lo voy a compartir, no lo voy a contar, no voy a buscar ayuda, no voy a abrir lo que está pasando interiormente la familia. Pero Por el eso, que eso, dirán. eso, eso se va generando como una olla a presión, Mm. como para darle un ejemplo a la gente que está escuchando, eh, que en algún momento va a reventar. Entonces, lo que nosotros decimos es: cuanto más información hay, cuanto más sensibilización hay, cuanto más cercano esté el pronóstico de la realidad, nos orienta a cómo trabajar. Claro. Y la realidad es que Misiones, de por sí, al crear un Ministerio de Prevención de Adicciones, lo que está haciendo es reconocer que la problemática está instalada. Ahora, si se crea un ministerio y se dice que, si bien la realidad hay mucho trabajo de campo, hay mucha capacitación, hay un montón de muchas cosas, pero que seguimos teniendo un problema, hay que reconocerlo. Claro. Entonces, hacia esa dirección estamos enfocados, y como ustedes decían recién, no hay clase social,
lastimosamente esto ha golpeado a todos los barrios. Hoy dejó de ser un barrio más, si bien uno puede llegar a estigmatizar que ahí está el ojo y la mirada con la que se mira esta está temática. el error también. Bueno, pero más allá de eso, Sí. ministro, ¿a qué se debe? ¿Tiene que ver con una cuestión de fronteriza que justamente se haya detectado por ahí este incremento en la zona norte, como se menciona en el informe? Siempre decimos que Misiones tiene una particularidad que no la tiene ninguna otra provincia, la frontera. Nosotros tenemos cerca de 1300 kilómetros de frontera. Estuve en Irigoyen el día jueves, y el jueves, hablando con el intendente de Irigoyen y con el Consejo Consultivo de Prevención y Abordaje de las Adicciones, ellos tienen solamente en Irigoyen 28 kilómetros de frontera seca. Claro. O sea, están a un paso. O sea, un paso en Brasil, un paso en Argentina. Entonces, él me dice, es extremadamente complejo hacer un control de una zona fronteriza con esas características. Ahora, obviamente que lastimosamente después por la ruta 12, todo lo que es limítrofe con el Paraguay y todo lo que es la ruta 14, limítrofe con el Brasil, también complejizan la situación. Nosotros tenemos la certeza de que el trabajo que se viene haciendo está dando resultado, porque acá también hay algo importante para destacar. Si los casos llegan y nosotros los detectamos es porque la gente está buscando ayuda. Entonces Claro. quiere decir que la sensibilización Está funcionando. está funcionando. Y obviamente que uno, cuando tiene que dar los números, son números que alarman. Pero esa gente, si no hubiese sido sensibilizada, si no se hubiese hablado, si no se hubiese ofrecido la ayuda, difícilmente hubiese venido a buscarla. Claro. Entonces, pero hay que tener toda esa estructura como para contener y sostener esa demanda que en pocos meses 6.745 atenciones Claro, vos abrís puntuales la son puerta, complejas. brindás herramientas y la gente accede. Una de esas herramientas que ustedes trabajan en conjunto con Salud Pública es el Centro de Adicciones, que está por Ruta 12. Totalmente. Hoy tuve una reunión con el ministro de Salud Pública y los subsecretarios, porque nosotros desde el año pasado, el mes de octubre, 1 de octubre, por una decisión política, se fusiona la Guardia de Salud Mental y Adicciones. O sea, la Guardia del Carrillo y nuestra Guardia se fusionan para, en un equipo conjunto, hacer toda esa contención de lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones. No es sencillo, es lo ideal, pero no es sencillo. Me toca asumir con un trabajo que estaba a mitad de camino, Claro. que falta todavía, pero que había que trabajar fuertemente. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora justamente es trabajar en esa guardia, que es una guardia que tiene en primer lugar un triage, como tiene todo servicio de hospital, un triage, uno llega a esa guardia y ese triage, que realmente es un equipo de seres humanos extraordinario, porque ahí se hace esa primer contención, se puede derivar o a la emergencia directamente cuando el caso amerite, o bien a una demanda espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que viene por primera vez, que no está con ese rojo para una intervención inmediata de la emergencia, Que no está en riesgo su vida. Exactamente, pasa a una demanda espontánea. Y esa demanda espontánea, ¿qué hace? Trabaja ese primer abordaje, genera esa primera escucha, y esa primera escucha lo que hace ya es con el equipo de admisión empezar a trabajar los turnos. Otra de las cosas que en esa fusión con Salud Pública, nosotros durante mucho tiempo no teníamos el RISMI. Claro. Entonces, ¿qué nos permite el RISMI hoy? Contar Con la historia clínica. totalmente. Entonces, si viene una persona de Andresito que ya pasó por el sistema de salud, nosotros mínimamente sabemos con el RISMI con qué paciente nos Claro. estamos encontrando. Si ya tuvo asistencia, si ya ingresó. Totalmente. Entonces, todo eso fue un trabajo que lo venimos haciendo en estos últimos meses. Otra cosa que facilita el RISMI, que parece algo tan sencillo, los turnos ya no protegidos. en el o sea, Son turnos, ya salen con el turno protegido. Totalmente. Entonces, ¿qué se garantiza? O sea, ¿qué significa protegido? Sí. Es asegurado. El paciente va, le dan un turno y tiene está asegurado que mañana lo van a atender en tal efector, tal profesional. Y eso
Eso para nosotros es una respuesta que te permite tener un sistema de admisión mucho más ordenado, Claro. con los turnos mucho más trabajado por el profesional, y sobre todas las cosas te ahorra todo lo del papel, todo lo que antes estaba suelto, todo lo que antes estaba... Sí, y eh, también sabes que te ahorra que ese paciente que vos le derivás a un profesional no llegue y lo reboten. Y que salga frustrado y corte el tratamiento. es que acá el gran punto, Karina, es lo siguiente, que la gente cuando toma la decisión de ir, lo que busca es la atención. Sí. Desde la semana pasada también estamos incorporados a los turnos de Alegramed, que eso también era muy importante, que para nosotros la accesibilidad, como dije, a los minutos de asumir, iba a ser un desafío para mí, buscar la accesibilidad, y sobre todas las cosas que la gente no tenga que hacer muchísimos kilómetros, porque a veces la gente venía con su bolso, todo lo que implica un traslado al interior, estamos hablando, Sí, no sé, Andresito, San costo. Antonio, el costo, el día de trabajo, la familia preocupada que no sabía dónde venía, dónde quedaba. Entonces estamos trabajando en la difusión de todos los mecanismos que tenemos para el acceso a los turnos y generar también espacio intermedio para que ese primer abordaje se haga en los municipios. Y Ahora, obviamente que, perdón, sí, obviamente que todo eso, ¿qué genera? Genera la demanda, pero que a nosotros nos permite también medir ¿Cómo está la situación? cómo está la situación, y la situación está como la que terminé de Compleja. compartirles, compleja. una consulta, digamos, Sí. tiene que ver más que nada con el contexto. ¿En qué, en base a estos informes y estos relevamientos que ustedes están realizando, a qué se debe el incremento? ¿Pueden llegar a tener un diagnóstico? Yo creo que hay un hay un problema con esta temática que, que no se da casi en otras. Esto es multicausal, multifactorial, es una es un problema que no tiene un solo origen. Desde el vamos, que ya es compleja. Me decía una madre cuando recién habíamos arrancado en el año 2020, me decía, ¿sabe lo que pasa? Me dice, señor, mi hijo está en una situación de consumo, y cuando yo me enteré no sabía si primero me iba a un psiquiatra, a un psicólogo, Claro. si me iba a una iglesia, si me iba a ver al cura. O sea, realmente, como nunca nos había pasado, no sabía a dónde ir primero. Entonces, yo creo que en base a tu pregunta, Mariana, así como esto es multicausal y tiene muchas aristas, también eso hace a que el problema radique de varios puntos, desde lo económico, desde las crisis familiares, desde la falta de proyecto de vida, desde algo tan sencillo como el no poder poner en palabras, o no es tan sencillo en realidad, pero que a la gente le cuesta poner en palabras, porque la adicción es lo que no está dicho, lo que no se puso en palabras, lo que no se comparte, lo que no se puede expresar, y lo que la gente entiende como una falta de gestión de emociones. Entonces, ¿qué hace? Tapona, obtura, y prefiere a veces tomar el camino de una adicción para no compartir lo que está pasando o atravesando. Como para ocultar lo que le pasa. ¿Y qué hace con esa situación? Trata de olvidar de manera temporal, porque no resuelve su problema. El problema sigue estando. Entonces, en una misma casa, 3 hijos fueron criados de la misma manera, todos tuvieron lo mismo, pasaron el mismo tiempo con la familia, fueron de vacaciones al mismo lugar, todo. Y uno dice, ¿y qué pasó? Que de los 3, uno decidió iniciar un consumo problemático. Y el papá dice, a todos les di lo mismo, todos tuvieron lo mismo. Y a veces es una decisión Sí, o porque no una tiene... elección porque no hay un motivo puntual. Entonces, cuesta entender cuando eso pasa, pero también es cierto que hoy estamos atravesando un contexto complejo, estamos atravesando un contexto difícil, y cuesta muchas veces cuando aparece el desempleo, cuando aparecen las crisis familiares, vuelvo a repetir, cuando una persona perdió el empleo, cuando no está pudiendo gestionar, y a veces dice, bueno, voy por esta,
Me hace olvidar. Trato un tiempo de olvidarme, pero en realidad siempre decimos que lastimosamente a veces entrar es tan sencillo y tan fácil. Sí, que salir. Y salir es realmente un gran desafío. Tenemos el caso, por ejemplo, de hace unos meses, recuerda el abogado que falleció en una situación Fue de muy comentado, indigencia totalmente. en la provincia de Corrientes, y que tuvo que salir familia de él de acá de la ciudad de Posadas A comentar que a habían comentar hecho que todo. ellos habían brindado ayuda, habían querido contenerlo, pero que él no quería saber nada. O sea, es como... Y él no tenía prácticamente, aparentemente, ninguna necesidad, ninguna porque necesidad tenía toda la familia a visible. disposición. Claro, porque es como él decía el ministro al principio, esto no tiene clase social, esto atraviesa, obviamente, por ahí a los que tienen menos recursos les afecta más porque no tienen las mismas herramientas, pero es algo que afecta a todos. En cuanto a las edades, ¿siguen una población de adolescente o está afectando ya entre los 20 a 40? Totalmente, la edad de los 20 a 40 es la más afectada, que justamente pasa por esto que del yo mercado laboral exactamente planteaba recién. También es cierto que Misiones es la única provincia que tiene los centros menores en conflicto con la ley penal, los centros modelo de asistencia y seguimiento, los CEMOAS, que justamente cuando se crean los CEMOAS, este es un proyecto interministerial entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Prevención de Adicciones, y mucho de lo que se trabaja ahí tiene que ver con los menores que tienen conflicto con la ley por consumo. Exactamente, entonces ahí intervenimos nosotros. Pero la franja más complicada sigue siendo los 20 a los 40, donde ahí se nota el desempleo, la falta de proyectos. Más ahora las pérdidas de trabajo. Totalmente eso. Muchos que no logran concretar sus objetivos porque o tienen trabajo pero no llegan a lo que ellos quieren. Sí, la verdad que es complejo, ¿no? Y la mezcla entre las legales y ilegales es un combo. Totalmente acá. Y vuelvo, Karina, a algo que decía Mariana recién, que nosotros buscamos trabajar muchísimo, la voluntariedad del tratamiento. Claro. No podés obligar. La ley de salud mental en ese sentido tiene varios puntos en los cuales siempre busca, y nosotros también estamos convencidos que el tratamiento que mejor funciona es el que se hace voluntariamente, aunque la herramienta de la judicialización siempre está... Sí, está ahí a mano. Siempre está a mano, pero bueno, también en este informe lo que nosotros nos pudimos dar cuenta es que nosotros tenemos un área de jurídico que trabajamos en conjunto con varios abogados, y solamente el 15% de las internaciones que se dieron de mayo a fines de agosto fueron judicializadas. Esto habla de que el 85% de las internaciones se adhirió a un tratamiento. Esto también es muy bueno. Sí. Lastimosamente hay instancias en las cuales toda esa buena voluntad que pone la familia, esa buena voluntad que busca el equipo interdisciplinario, no alcanza. Entonces la familia dice, cuando está en riesgo la vida de la persona y la de terceros, lastimosamente hay que tomar la decisión de la judicialización, y en ese caso es muy dolorosa, es muy difícil, muy compleja, y también es muy compleja para todo el equipo, ya que demanda de otro tipo de mecanismo para la internación.